Madre mía, qué pelandreras que me llevo, pero igualmente hoy os quiero hablar de los milagros que he vivido gracias a haber conectado con Dios. Y si hablo de milagros porque es literalmente eso, y de hecho cuando los diga muy probablemente a la mayoría de vosotros os van a sonar un poco a fumada, o sea, a que yo me la he estado pegando, he estado volando y que como consecuencia de ello pues me he imaginado estos milagros. Y no hay ningún elemento de imaginación en todo lo que me ha pasado, y no es casualidad que todos los milagros que me han pasado me han ocurrido del tirón, de seguido, 3 en una semana, aislados, pero por supuesto ha habido más alrededor de estos que corroboran para mí la existencia de Dios. ¿Y por qué recalco para mí? Porque yo al abrir la puerta a Dios, Dios se me mostró de esa forma que sabía que esa forma iba a tener un impacto en mí. La primera vez, como ya comenté, fue a través de un elemento perdido que fue el tapón de una botella de proteínas, que es la que uso para hacer el mejunje Art Attack de proteína para los que van al gym. Pues ese tapón lo había perdido durante dos meses y medio, y coincidió justo en el fin de semana en el que yo me iba preguntando por primera vez en mi vida cómo actuaría Jesús, porque ya en ese momento había abrazado a Jesucristo por completo. Os puedo comentar en otro vídeo cómo es que lo abracé por completo, pero fue a través de... Sí, no fue un milagro en sí, sino a través de aprender de la vida de Jesucristo, estudiar su vida, empaparme de esa vida, que vino y lo acepté a Dios. Y justo en ese fin de semana encontré el tapón de la botella en el lavavajillas, la parte baja, en el suelo de lavavajillas, y había estado siempre ahí, y era lo más lógico que estuviera ahí. O sea, era súper lógico, estaba cantado, siempre pongo el tapón para limpiarse ahí. Entonces, ¿por qué no miré en el suelo de la vajilla? Y solo fue 2 meses y medio después, justo en ese fin de semana, que apareció. Porque Jesús me quería decir: Juan, he estado siempre enfrente de ti, pero tú no has tenido la capacidad de abrir los ojos hasta este momento. Así que ahora me revelo. Y fue precioso, y esa fue mi revelación, que suena tonta, pero fue la mía, y tenía todo el sentido del mundo. Y después, que eso ya fue un milagro en sí, se acontecieron otra serie de cosas, otra serie de eventos. Más en concreto, la pérdida de amigos, como yo ya he comentado en otro de mis vídeos. Justo en ese día hablé con total honestidad y claridad a mi novia acerca de lo acontecido, y hablé de la decisión que me había pasado. Como ya dije en otro vídeo, pasó justo después de que yo hablara con mi mentor acerca del tema de que él perdió a su amigo al adentrarse dentro de este mundo de la mentoría. Y yo lo veía desde fuera porque yo no sentía que había experimentado esa falta de respeto, esa falta de comprensión, de empatía por parte de mi amigo. Entonces escuchaba su historia, pero como viéndola desde fuera. Y dio la casualidad que justo el día de después llamé a un amigo y estaba justo con otro amigo, y se empezaron a burlar del hecho de que yo, tras haber subido un vídeo en Instagram, una story de Instagram en la que decía que había hecho 500 euros en un mes, cosa que es real, que se empezaron a reír que yo estaba dentro de un esquema piramidal, que me iba a convertir en mentor, etc. Y justo tras esa casualidad, que estuviera los dos juntos, me hizo recordar de épocas pasadas donde justo ellos dos se comportaban de esa forma, y a mí para nada me hacía sentir a gusto. Y no me había pasado por un largo tiempo, también porque nunca le había dado la oportunidad durante ese largo tiempo. Pero, ¿sabes qué? Me hace creer en el destino aún más, porque Dios ha hecho que no tuviera la oportunidad durante todo ese tiempo, y que no fuera hasta ese momento en concreto que eso aconteció, y que me hizo recordar todos esos acontecimientos que a mí me hacían daño en el corazón, me hacían daño en el alma. Entonces, de nuevo, no es casualidad. Se lo comenté a mi novia, dije: voy a romper lazos, no puedo tener como amigo a unas personas que no están dispuestas a poner una oreja, y no por nada, no los culpo, porque perdono y porque me lo ordena, Dios me lo pide, y porque yo lo quiero pedir de mí mismo, perdonar, porque no entienden las circunstancias, no entienden el impacto de sus palabras, tienen un conocimiento limitado acerca de ello. Entonces, como no saben mejor que eso, los perdono, lo entiendo su situación. Lo que no puedo hacer
es exponerme a eso más. Y por eso que he dejado de atar vínculos, de tener vínculo con ellos, pero sin rencor. Igualmente, se lo comenté a mi novia y justo en ese momento, cuando se lo había comentado, había apagado la llamada y estaba yo conmigo mismo. Y esto es algo muy importante recalcar. Todos los milagros que me han pasado cuando yo estaba solo y cuando yo tenía la oportunidad de escucharlo mejor. En ese momento de solitud. Entonces, se había puesto un semáforo en rojo. Y se había puesto en rojo justo antes de mí. O sea, habían pasado todos los coches en verde, se puso en rojo. Y el semáforo continuaba estando en rojo por 5 o 6 minutos. Había una fila de coches detrás mía todo el rato, acumulándose coche tras coche detrás mía. Y yo tenía que tomar una decisión. No tenía la presión de que me pitaran, para nada. Estaban todos detrás mía, pero entendían que el semáforo estaba en rojo. Y yo decidí pasar. O sea, fijaos la casualidad que justo en ese mismo día me pasa ese acontecimiento, decidí pasar y me emocioné y lloré en el coche porque vi todos los coches seguirme detrás de haber tomado esa decisión. Y para mí, de nuevo, porque nunca me ha pasado en ese semáforo, nunca ese semáforo se había puesto en rojo durante tanto tiempo por culpa de un error del sistema o algo, por culpa de yo que sé qué, que se había puesto en rojo durante tanto tiempo. Y yo resultaba ser el primero en la fila. Y Dios me quería comunicar: Juan, tranquilo, que esto sé que es una experiencia traumática, pero tranquilo, porque te seguirán, serás capaz de liderar si sigues y confías en mi palabra. Y es que se me ponen los pelos de punta decir esto y me entran ganas de llorar, pero Dios me dijo claramente: confía en mi palabra, te van a seguir. Y eso fue lo que pasó. 30 coches detrás mía, todos se saltaron en el semáforo. Detrás de eso, ¿qué más aconteció? Bueno, un hecho grandioso en esa misma semana, repito, que es que mi tío estaba enfermo y sigue estando enfermo, pero pasó por una operación hace como 2 meses y medio. Le trasplantaron el hígado y yo, justo tras ese acontecimiento traumático con mi amigo, quería reforzar vínculos con el resto de personas que tengo la convicción certera de que me quieren y me aman por quien soy, por cómo soy. Y en este caso en concreto con mi prima, la hija de mi tío, al que le habían trasplantado el hígado. Me puse en contacto con ella para preguntarle acerca de la situación, cómo estaba su papá. Me lo comentó todo, me dijo: mira, todavía está en el hospital. Y yo le dije: prima, deseo lo mejor. Espero que cuando vayamos este verano a Linares por tema de vacaciones, que es de donde soy, podamos veros a todos y que tu papá también esté con vosotros y que podamos celebrarlo todos juntos. Voy a rezar por ello. Y mi prima me comentó: yo también rezo por él todos los días. Y os juro, señores, que yo nunca, de hasta ese momento nunca había puesto el esfuerzo de rezar. Ahora lo hago a diario. Pero recé de una forma banal. Y le dije además a mi prima: mañana volveré a hacer lo mismo. O sea, ¿qué pasó? Que mañana no recé, se me olvidó porque no era un hábito, como vengo diciendo, era algo nuevo para mí. Y entonces, como no pasó, pues la consecuencia lógica fue que al día siguiente me acordé y dije: Juan, era un viernes, me acuerdo perfectamente, voy a rezar ahora. De noche estaba solo, aunque mi novia se había ido con su amiga, estaba solo y digo: me voy a poner a rezar en un acto íntimo, yo, Dios y ya. Y lo busqué en ChatGPT, lo digo aquí abiertamente porque no sé rezar y tengo que aprender, y dije: ¿cómo puedo rezar por las personas enfermas? Me dio un texto, lo repetí 2 veces y la tercera vez, con la inspiración divina, que siempre pido inspiración divina, inspiración a Dios, sabiduría, para saber cómo actuar, saber cómo responder. Recé una tercera vez por mi cuenta, porque sé que el número 3 tiene una importancia dentro de la simbología divina, la simbología de Dios, el Dios judío-cristiano, Jesucristo. Y lo hice 3 veces y después recé un Padre Nuestro para cerrar. Adivinad que el sábado por la mañana, después de 2 meses y medio estando hospitalizado y recuperándose de la operación, mi tío lo sacaron, le dieron el alta del hospital. O sea, espero que esto quede suficientemente claro. Sé que tú, que estás detrás de la pantalla, no lo vas a vivir como yo lo estoy viviendo, pero otra casualidad. Me lo mandó mi prima, me lo dijo: Juan, salido no sé qué,
salió del hospital. Y era la primera vez en mi vida que rezaba con intención, que es lo importante, rezar con intención. Y eso pasó. Y es que, de nuevo, se me corta el aire de la impresión de contar esto, porque luego vives el día a día y luego hay veces que tienes menos fe, hay veces que conectas menos con Dios. Y que quede claro, yo ya no le pido a Dios, nunca le he pedido que se me revele. Es que eso es lo más bonito de todo esto, que nunca le he pedido que se me revele en ninguna forma. Y pasó, y yo lo supe ver. Y ese mismo día, el sábado, también me pasó el tercer acontecimiento que para mí fue increíble. Que estaba viendo un podcast de René ZZ con una chica cristiana que la verdad no me acuerdo del nombre, pero si os interesa os dejo el link en la descripción del podcast, del episodio en concreto. Y en una de las partes estaban básicamente hablando de cómo una persona que está viendo ese podcast y que ve a René ZZ hablando del cristianismo y sienten esa pasión por él, pero que no lo pueden vivir porque ellos no tienen fe, no lo han cultivado, etcétera, etcétera. Y la chica, y yo estaba súper atento porque quiero que las personas de mi entorno, tanto como puedan abrazar a Dios y puedan conocerlo. Porque es precioso, porque os va a cambiar la vida, amigos, si de verdad tenéis la oportunidad y tenéis la intención de hacerlo. ¿Qué pasa? Que en esa parte yo estaba atento porque digo, joder, quiero aprender para poder comunicar esto también. Súper atento, súper metido. Yo ya llevaba 40 minutos viendo el podcast, pero esa era la parte que más la atención me llamaba. Y justo en ese momento, de nuevo, sin pedir revelación a Dios, nunca en mi vida lo he pedido, ni lo voy a pedir, la bombilla que estaba encima de mi cabeza se empezó a iluminar muchísimo, plum, 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 incandescente, hasta que se volvió blanca. Blanca, iluminaba toda la habitación, todo el salón. De hecho, y tras eso, reventó la bombilla de tanta energía. Reventó. Y chicos, de nuevo, otro acontecimiento que igual que con lo del semáforo, no me había pasado nunca. O sea, nunca me había pasado en mi vida ese tipo de cosas. Nunca al lado de mi cabeza. Y tampoco nunca en mi apartamento no habíamos tenido este tipo de problemas. Excepto una vez que se apagó una bombilla y tal, pero nunca llegó a explotar. Entonces, eso viene siendo los tres acontecimientos que me pasaron, los tres milagros. Con esto, mi llamado a la acción para todos vosotros, y algo que he descubierto recientemente, es el tema de que no pidas milagros, porque Dios no te los va a dar. Y os doy una razón. O sea, el que no te lo dé Dios es porque Dios no necesita presenciarse. O sea, retomaros al principio del vídeo que una de las cosas que ha sido las primeras que he dicho es que yo primero abracé a Dios, me di cuenta que existía a través de aprender de la vida de Jesucristo. Me di cuenta, esto solo puede ser real. Esto solo puede ser real. Que entonces Dios se me mostró. Y tuve fe, o sea, muchísima fe. Porque eso es muy importante. Dios te conoce de pie a cabeza. Sabe cómo eres, sabes cuáles son tus intenciones, sabes si tu fe es verdadera o no. Y algo que se cultiva con el tiempo. Yo no puedo vivir tu camino. No sé cómo va a vivir tu fe. De hecho, el hecho de que tú ya estés escuchando esto atentamente quiere decir que ya estás dando un buen paso en esa dirección. Pero yo lo dije, yo viví muchísimo la fe y fue justo de vivirla que empecé a ver a Dios en todos sitios. Y yo he visto, y una cosa es, y yo lo llamo milagros porque una cosa es ver a Dios, que me pasa muchísimo, que lo veo, y otra cosa es que se me revele. Y a mí se me ha revelado, y eso me parece una absoluta locura. Todavía sigo impresionado acerca de ello, no tengo palabras. Digo locura porque es que mi vocabulario no me permite expresarlo mejor. Y chicos, os deseo, y bueno, sí, el llamado a la acción, que no se me olvide. Perdona, es que la cabeza se me va por todos lados. Llamado a la acción, que lo dicho, si escucháis este vídeo atentamente, quiero decir que ya estáis en el buen camino. Si sois capaces de escuchar sin juzgar este vídeo, porque no vengo a juzgar, no quiero que mi tono, mi forma de hablar os distancie. Os quiero acercar, y con todo mi corazón, porque sale de forma natural el querer ayudar, el querer amar a otro y el poder darle revelación. Y de verdad que por eso lo quiero para todos vosotros. Quiero ver un mundo mejor. Quiero ver un mundo mejor. Y yo formo parte de ese mundo y tú también. Por eso que solo el hecho de que me puedas escuchar ya es un buen paso, si te lo estás preguntando. Y el hecho de que tú estás escuchando activamente esto es un paso grandioso. Así que
Nada, aquí se queda el vídeo, amigo. Te deseo que Dios te bendiga. No que se te muestre que es muy distinto. Y nada, como siempre, se avanza sin prisa, pero sin pausa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.